Saludos y buenos días a todos ustedes en este precioso día. Le damos la bienvenida al Evangelio de Mateo 5, 1 a 12 de este cuarto domingo ordinario. El Evangelio nos presenta las bienaventuranzas de Jesús. Estas bienaventuranzas representan por un lado la imagen de Dios y por otro lado la imagen del ser humano. En el Antiguo Testamento, Moisés había subido al monte Sinaí y había recibido de Dios los 10 mandamientos que representaban la ley de Dios con su pueblo. Jesús también sube a la montaña. Sin embargo, Jesús no trae los mandamientos, sino las bienaventuranzas. Por eso, en nuestro catecismo, hemos de enseñar no tanto los 10 mandamientos, sino más bien las 8 bienaventuranzas. Las bienaventuranzas se pueden sintetizar con las palabras: tú puedes ser feliz, así como todos lo pueden. Ellas no son una solución mágica, sino una invitación a confiar en Dios que está a tu lado. Ellas te enseñan a vivir de manera feliz, profunda, a pesar de situaciones difíciles, crueles o dolorosas. Te invitan a no huir de lo difícil, sino a enfrentarlo. Las bienaventuranzas comienzan con estas palabras: dichosos los pobres en el espíritu. Esto no quiere decir que ellas ensalcen la pobreza, la miseria, la resignación, la tristeza o el sufrimiento. No dicen que la pobreza es buena. La pobreza no es buena. Tampoco dicen que es bueno ser perseguido, pues la persecución es terrible y cruel, y quien la busca es un masoquista. Pero no se puede vivir pensando que todos te acepten y te hagan contento siempre. Las bienaventuranzas tampoco dicen que llorar es bello, pues llorar es casi siempre doloroso. Sin embargo, el llorar te transforma, te purifica. El llorar es el modo natural de expresar tus dolores, tus tristezas, tus luchas. El llorar es la respuesta espontánea a alguna cosa que te ha entristecido, que te ha afligido, que te ha herido, que te ha provocado dolor. Dejar de llorar no te hace menos triste. En cambio, crea la tensión y el dolor que tiene necesidad de salir de ti. Las bienaventuranzas no dicen que se necesita cerrar los ojos y sufrir malestares. Dicen que se necesita ser compasivo, que se necesita tener un gran corazón, que juzga las acciones y no a la gente, los comportamientos y no a las personas. Las bienaventuranzas no son órdenes, debes vivir así. Son propuestas. Puedes vivir así. Es una posibilidad. Puedes escogerla o no. Depende de ti. Las bienaventuranzas no son una solución a tus problemas. ¿Qué cosa debo hacer para ser un buen cristiano? Sino, ¿cuál es el camino? ¿Cómo puedo vivir para ser feliz? Ante todo, puedes ser feliz así como eres. Muchas personas se adaptan a lo que propone la sociedad, lo que proponen los demás, pero entonces se pierden a sí mismas. No se recuerdan ni siquiera quiénes son, qué es lo que quieren de verdad, qué es realmente bueno para ellas. Viven una vida que no es suya. Tú, al contrario, has de ser tú mismo, porque ser cualquier otra cosa es el único fracaso de la existencia. Vive tu propia vida, porque vivir alguna otra no te llevará jamás a la felicidad. Puedes también ser feliz aunque no tengas éxito. Muchos te dicen: podrás ser feliz únicamente si tienes éxito o si eres muy capaz.
cambio, Dios te dice, puedes ser feliz sin tener éxito. Vales mucho por lo que eres y eres digno de amor, eres importante. Dios no te ama porque haces tanto. Dios te ama porque eres tú mismo, tú misma. Dios no te invita a conquistar algo, pues este algo ya es tuyo. Lo único que necesitas es descubrirlo. Además, puedes ser feliz expresando lo que sientes. Muchos dicen, no expresa tus sentimientos, pues no es bueno mostrar algo de ti mismo. Es mejor ocultarlo. Muchos han aprendido que quien es fuerte no llora jamás. Pensando así, han eliminado las lágrimas y entonces se vuelven rígidos. Dios, en cambio, dice, lo que sientes es tuyo, te pertenece. Sé tú mismo, acéptate, sé más flexible, acepta lo que vive en ti, experiméntalo. Ahora bien, después de esta visión contextual, vamos a profundizar en las bienaventuranzas poniendo más énfasis en la primera, pues comprendiendo la primera se comprenderá mejor las otras. De hecho, la primera bienaventuranza se basta en sí misma. Ella contiene todas las demás. Dice la primera bienaventuranza: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A veces se traduce esta frase así: dichosos los pobres de espíritu. De modo que se podría pensar que si son pobres de espíritu es porque hay ausencia de espíritu en ellos. Y entonces los dichosos serían los cretinos, los limitados, los deficientes de espíritu. Pero no es posible que Jesús quiera llamar bienaventurados a los tontos. En el texto original griego se usa la expresión makarioi hoi ptokoitoi pneumati, o sea, dichosos los pobres en el espíritu. El artículo definido toi tiene muchas variaciones en la traducción. Así que toi pneumati puede significar en el espíritu, por el espíritu, para el espíritu, e indica el desapego. Es decir, pobres en el espíritu son los seres humanos que, aunque posean bienes, no están apegados a ellos. No se trata de gente que la sociedad o las situaciones han empobrecido, sino a los seres humanos que libremente, por amor, entran en el camino del desapego. Se usa también la palabra griega ptokos, que quiere decir pobre, afligido, humilde, y que viene del verbo griego ptosso, que quiere decir abajarse, y que designa a la persona necesitada, perjudicada, dependiente. El pecado entonces para Jesús es ser indiferente, ponerse por encima de los demás, pensar que se sabe más que los otros, incluso no tener necesidad ni de otros ni de Dios. Pobres en espíritu o por el espíritu son entonces pobres por la voluntad. Son seres humanos conscientes, espiritualmente profundos. No son los que se limitan a sufrir la pobreza material que les podría venir desde fuera, sino los que incluso teniendo los bienes no se apegan, no se aferran a ellos. Son desapegados y libres, y entonces pueden asumir voluntariamente un camino al servicio de los demás. Más aún, pobres en el espíritu no solo son desapegados de los bienes materiales, de las riquezas del mundo, sino sobre todo viven en un plano del espíritu,
tanto que ni siquiera son aferrados a las cosas espirituales. En sentido amplio, ser pobre en el espíritu significa utilizar todas las cosas del mundo, pero sin aferrarse a ninguna de ellas. Ser pobre en el espíritu es no aferrarse a nada, ni en sentido material ni espiritual. Vivir sin ego, lo que en el fondo designa la vocación del ser humano. Ser verdaderamente humano es vivir esa verdad. Este es el gran secreto de la vida. Quien no tiene nada, tiene todo. Quien no se aferra a nada, puede experimentar o vivir todo de manera plena. Cuando amas a alguien y eres apegado a tu pareja, el miedo de perder a la otra persona te puede destruir. Comienzas a ser celoso e inicias a controlar a tu pareja. Comienzas a temer que el amor termine o cambie y entonces lees cada situación a la luz de ese miedo, viendo aquello que tus ojos quieren ver. Comienzas a querer retener a la persona que amas, a tener miedo cuando sale de la casa, a protegerla demasiado, a sentirse solo cuando no está en casa. Comienzas a pensar cómo será tu vida en caso que te deje, que no te ame más. Te entristeces. Sin embargo, la verdad es que antes o después perderás ese amor de tu vida. Es la realidad. Pero si vences este miedo, tu amor será mucho más profundo y auténtico. Amarás a tu pareja con todo tu corazón, sin hacer ningún tipo de cálculos, sin estar aferrado, sin ningún tipo de posesión. Estarás agradecido por lo que vives y si las cosas cambiarán un día, las confrontarás con la plenitud de hoy, que se convertirá en la fuerza de mañana. Hablando de los pobres en el espíritu, es bueno resaltar también que en la lengua hebrea se usa la palabra aní, que quiere decir pobre, afligido, pero aní también quiere decir yo o nada, y tiene conexión con otra palabra, será, que quiere decir semilla, origen, y que designa al pobre quien es nada, pero puede germinar y ser todo. Así en tu alma el nada, o sea, la semilla está escondida, pero quiere germinar. De esta forma, tu ser que es nada al mismo tiempo se puede tornar todo. Aunque seas pobre, dentro de ti hay una riqueza inmensa. Y si más te desnudas y no te aferras a nada, ni a nadie, ni siquiera a ti mismo, entonces no te queda otra cosa que ponerte plenamente en las manos de Dios. De esta manera te vuelves todo y a la vez desnudo de cada cosa, y entonces te vuelves vestido de eternidad. Dice la segunda bienaventuranza: dichosos los que lloran porque recibirán consuelo. Lo contrario aquí es no saber llorar. Los duros de corazón, los serios, no saben llorar. Ya no hay lugar para la alegría ni para las lágrimas en su vida. Todo es enmascarado e inexpresivo. Se necesita hoy seres humanos que sepan llorar, que sepan mostrarse vulnerables, frágiles, que tengan la valentía de decir: lo siento, me equivoqué, lo siento, cometí un error, pido perdón. Hoy no tanto se necesita personas fuertes, sino más bien los seres humanos que tengan valentía de disculparse, llorar, emocionarse, conmoverse, ser frágiles, ser vulnerables. No
eres una máquina. Recuérdalo. Dice la tercera bienaventuranza: dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué tiene que ver la tierra con los mansos? Se ha intentado espiritualizar esta bienaventuranza, y entonces la mansedumbre se ha comprendido como obediencia, especialmente hacia la autoridad. Pero no se trata de esto. Aquí Mateo se refiere a las tribus de Israel que entraron en la tierra prometida y que luego fue dividida entre las diversas tribus, y cada tribu dividió esa tierra entre las familias. Así que todos tenían un pedazo de tierra, sentían la dignidad. Tener la tierra significaba vivir, comer, nutrirse, tener un hogar. Sin embargo, luego, como siempre, en unas pocas generaciones, había sucedido que los más astutos, arrogantes y violentos se habían apoderado de la tierra de los mansos, que quedaron sin tierra. Y entonces tenían que ir a trabajar como jornaleros en la tierra que alguna vez habían tenido. Los mansos no tenían más tierra. En cambio, muy pocas personas lograron tener grandes tierras. Jesús, sin embargo, dice que los mansos heredarán la tierra, es decir, se les hará la justicia, pues por causa de la injusticia la perdieron. Así que heredar la tierra es volver a vivir en la dignidad y justicia. Se necesita hoy seres humanos mansos, que no se impongan, que no compitan, que miren con amor el rostro de otra persona. No se necesita personas que no son capaces de mirar a nadie a la cara, pensando solo en sí mismas. Y dice Jesús: dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, dichosos los seres humanos que tienen hambre y sed de vida verdadera, porque la encontrarán. Dichosos los que buscan cosas esenciales, los que aspiran lo profundo, lo grande, los que tienen sed de la verdad, de la libertad, de la profundidad. Viviendo así, con esta hambre y sed, encontrarán lo que buscan. Y dice también Jesús: dichosos los compasivos, porque ellos obtendrán la compasión. Aquí Jesús no habla de los que hacen una buena obra, habla de los compasivos, es decir, de los que experimentan la compasión como un estilo de vida, como una forma de vida. El ser humano compasivo es aquel a quien sabes que siempre puedes acudir, porque siempre hay amor, acogida, ayuda, disponibilidad. Los compasivos son los que hacen todo con amor y ternura. Cierto día en el seminario, los seminaristas jugaban fútbol en una aula de estudio, lo cual estaba prohibido. Lo peor fue que una pelota golpeó a la estatua de la Virgen hecha de yeso, y entonces destrozó la imagen que era querida del prefecto. Cuando vino el prefecto, miró a los seminaristas a los ojos y sin ningún tipo de enojo o rabia les dijo: vamos a juntar todas las piezas y rehagamos de nuevo la imagen de la Madonna. Ese día los seminaristas entendieron que siempre podían acudir a ese hombre porque tenía un corazón donde late el amor. El prefecto había perdido la estatua de la Madonna, pero había ganado a 5 estudiantes. Y dice Jesús:
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón en la cultura judía no indica los afectos, sino la conciencia. Y también se usa el verbo griego horao, que no solo quiere decir ver, sino también vigilar, ser testigo, ser consciente. Y ese verbo indica una profunda experiencia interior. Se trata de ver de manera clara, transparente, diferente. En nuestra sociedad se necesita seres humanos que tengan una visión pura, transparente, inocente, que sepan ver la belleza de las personas, lo positivo en sus vidas, los talentos que ellas tienen, que sepan resaltar no lo que está mal, sino lo que anda bien, no lo que falla o falta, sino lo que es bueno. Cierto día Jesús, cuando miró a un recaudador de impuestos, un pecador, Zaqueo, no vio en él su lado oscuro. Al contrario, vio el lado bueno y positivo. No dijo: Zaqueo, eres un sinvergüenza, eres un ladrón. Si no cambias, no tendrás la salvación. En cambio, dijo: Zaqueo, hoy voy a tu casa. Y Zaqueo se sintió realmente amado porque alguien supo reconocerlo, ver su pureza, esa parte buena que nadie, ni siquiera él mismo, conseguía ver. Dice la séptima bienaventuranza: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. No se trata aquí de los que saben controlar sus emociones para no explotar, o los que no se enojan, sino los que en lugar de traer la guerra, traen la paz. Los que buscan unirse y no dividir, encontrarse y no chocar. Y la octava bienaventuranza dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Traes justicia, verdad, amor, compasión, el Evangelio, y te tratan de esa manera. Pero Jesús quiere decirte: a pesar de todo eso, haz siempre el bien. Aunque te rechacen u odien, sigue haciendo el bien. Se necesita hoy los seres humanos que no se dejen desanimar por la desaprobación, por el odio, por las tinieblas, sino que sin miedo traigan la luz al mundo.